Mi esposo empezó a trabajar muchas horas extras para pagar el alquiler del departamento que escogí, pero dejó de pasar tiempo conmigo. Así que empecé a ahorrar parte del dinero que me daba para comprarme ropa, con la idea de dejarlo. Cuando se lo dije, él lo aceptó, pero dejó de pagar mis cuentas. Es un traidor. Desde el momento en que puse un pie en este departamento, supe que era nuestro lugar. No era solo un conjunto de paredes y ventanas, era una promesa. La luz entraba por los ventanales del salón como una cascada, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire y prometiendo mañanas llenas de café y conversaciones. La cocina, de concepto abierto, no era solo para cocinar, era para que yo pudiera preparar algo mientras Matías me contaba su día desde el sofá. La pequeña terraza tenía la vista perfecta de las luces de la ciudad, un lienzo para nuestras noches de vino y sueños. Yo no estaba escogiendo un alquiler caro, estaba escogiendo una vida mejor para nosotros, un nido que reflejara el nivel al que debíamos aspirar. Era una inversión en nuestra felicidad, y francamente, no entendía cómo alguien podía ponerle un precio a eso. Claro, Matías frunció el ceño cuando vio la cifra en el contrato. Escuché el murmullo de los números, las calculadoras mentales, el suspiro ahogado que siempre acompaña a su lado práctico. Para él, todo eran hojas de cálculo y presupuestos. No veía el potencial, no sentía la magia. Veía una carga, mientras que yo veía un hogar. Me dijo que estaba un poco fuera de nuestro alcance, que tendríamos que apretarnos el cinturón. Sentí una punzada de irritación. Su pesimismo era como un ancla que amenazaba con arrastrar mi visión al fondo del mar. ¿Acaso no creía en nosotros? ¿No creía en él? Era una falta de ambición que, sinceramente, me asustaba un poco. Así que hice lo que siempre hago, le pinté el cuadro. Me senté a su lado, tomé su mano y le hice ver el futuro que yo veía. Imagínate, Mati, le dije, con la voz más suave y llena de ilusión que pude encontrar. Despertar aquí cada mañana. Tener amigos a cenar en este salón. Construir nuestros recuerdos entre estas paredes. Es solo un empujoncito más. Un pequeño esfuerzo extra por algo que lo vale todo. Le hablé de cómo nos motivaría a ambos a ser mejores, a ganar más, a alcanzar nuestras metas. No era una manipulación, era un acto de fe. Le estaba mostrando el camino, dándole el empujón que necesitaba para dejar de conformarse con lo mediocre. Al final, como siempre, confió en mi instinto. El día que firmamos el contrato, sentí una oleada de triunfo y alivio. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano, como si estuviera firmando no solo un alquiler, sino el primer capítulo de nuestra nueva y brillante vida. Vi la tensión en los hombros de Matías mientras firmaba a mi lado, pero la interpreté como la solemnidad del momento. Estábamos en esto juntos, un equipo. Él se encargaría de la parte aburrida, la de los números, y yo me encargaría de la parte importante, convertir esas 4 paredes en un santuario de felicidad. Era un reparto justo, el equilibrio perfecto en cualquier relación exitosa. Los primeros días fueron pura magia. Desempaquetamos cajas entre risas, pedimos pizza y comimos en el suelo, planeando dónde iría cada mueble. Yo pasaba horas en Pinterest, buscando la paleta de colores perfecta, el sofá ideal. Matías ya había empezado a tomar algunos turnos extra, para empezar con buen pie, como él decía. Y yo estaba orgullosa. Estaba poniendo de su parte, cumpliendo la promesa silenciosa que habíamos hecho al firmar. Me sentía validada, como la arquitecta de nuestro destino, y cada caja que vaciaba era un ladrillo más en la construcción de nuestro futuro perfecto. Para mí, el monto del alquiler era solo un número abstracto, un detalle técnico. Lo que importaba era la sensación de llegar a casa y sentir que había llegado al lugar correcto. Era el aroma de la pintura nueva, el eco de nuestras voces en las habitaciones vacías, la promesa de todo lo que vendría. Matías se enfocaba en el cómo, pero yo siempre he sido una persona del por qué. Y el por qué era evidente cada vez que miraba por la ventana al atardecer. Estábamos construyendo un sueño, y los sueños, como todo el mundo sabe, requieren sacrificios. Solo que en ese momento, no tenía ni idea de que todos los sacrificios los tendría que hacer yo. Pronto, sin embargo, el silencio en el departamento comenzó a cambiar. Al principio era pacífico, el silencio de un espacio nuevo esperando ser llenado de vida. Pero poco a poco, se volvió pesado, expectante. El eco de mis propios pasos se convirtió en mi única compañía constante. La luz del sol que tanto amaba ahora solo servía para iluminar lo vacío que estaba todo. El nido perfecto estaba listo, pero uno de los pájaros casi nunca estaba en él. Y el que quedaba, yo, empezaba a sentirse terriblemente solo. La nueva rutina se instaló como un invierno prematuro. La alarma de Matías sonaba en la oscuridad, mucho antes de que el sol siquiera pensara en salir. Yo sentía el hueco en la cama cuando se levantaba, y el aroma a café quemado era la única prueba de que había estado allí. Volvía tarde, mucho después de que yo hubiera cenado sola en nuestra cocina de revista.
Entraba arrastrando los pies, con los hombros caídos por el peso de un día de 16 horas. No olía a él, olía a trabajo, a un cansancio tan profundo que se le había pegado a la piel. Sus ojos, antes llenos de chispas, ahora estaban huecos, fijos en un punto en la distancia. Se había convertido en un fantasma en nuestra propia casa. El departamento de mis sueños se transformó en mi jaula dorada. Pasaba los días deambulando por las habitaciones perfectamente decoradas, arreglando cojines que nadie desordenaba y limpiando encimeras que nadie usaba. La hermosa cocina de concepto abierto solo significaba que tenía una vista panorámica de mi propia soledad mientras comía un sándwich de pie. El espacioso salón, que había imaginado lleno de amigos y risas, ahora solo amplificaba el sonido del reloj. Empecé a odiar el silencio, a odiar la luz, a odiar cada maldito detalle por el que le había insistido tanto a Matías. Este lugar se suponía que nos uniría, pero solo estaba sirviendo para mostrarme lo separados que estábamos. Fue entonces cuando las llamadas con mi amiga Vero se volvieron mi único salvavidas. Ella sí me entendía. Un hombre que te quiere hace tiempo para ti, Laura, es así de simple, me dijo un día, su voz llena de una certeza que yo necesitaba desesperadamente. El trabajo es la excusa perfecta para evitar los problemas de casa. No dejes que te haga sentir culpable por querer la atención de tu propio esposo. Tú mereces ser su prioridad, no una ocurrencia tardía al final del día. Cada palabra que decía era como un bálsamo en mi herida. Me validaba, me daba permiso para sentirme como me sentía, abandonada, traicionada por el mismo hombre que supuestamente debía cuidarme. Una noche intenté romper el ciclo. Preparé su cena favorita, puse velas en la mesa y me puse un vestido bonito. Quería recordarle lo que éramos, lo que podíamos ser en nuestro nido perfecto. Llegó incluso más tarde de lo habitual. Le sonreí, le dije que tenía una sorpresa, pero él apenas me miró. Murmuró algo sobre un día infernal, se dejó caer en el sofá, solo un minuto, y se quedó profundamente dormido. Me quedé allí, de pie en medio del salón, con la comida enfriándose en la mesa y las velas consumiéndose. La rabia que sentí era tan fría y afilada como un cuchillo. Ni siquiera le importaba el esfuerzo que hacía. Mi gesto de amor había sido completamente ignorado. A partir de esa noche, el resentimiento se solidificó en mi pecho. Ya no veía a un hombre agotado que se sacrificaba por nosotros, veía a un hombre que me excluía de su vida. Su cansancio no era una consecuencia de su trabajo, era una elección. Su silencio no era agotamiento, era un muro que había construido deliberadamente entre nosotros. Cada vez que llegaba y se desplomaba en el sofá, lo interpretaba como un rechazo personal. Rebobinaba nuestras conversaciones en mi mente, magnificando cada suspiro, cada respuesta monosilábica, hasta convertirlas en pruebas irrefutables de su indiferencia. Mi tristeza por su ausencia se transformó en una ira sorda. Empecé a sentirme con derecho a algo más. Yo estaba sacrificando mi tiempo, mi compañía, mi bienestar emocional, ¿y qué recibía a cambio? Un techo sobre mi cabeza y dinero para las cuentas. Me había convertido en una simple administradora de su casa, no en su pareja. La injusticia de la situación me quemaba por dentro. Él estaba ahí fuera, cumpliendo, siendo responsable, mientras yo me marchitaba lentamente en la soledad de nuestro supuesto sueño compartido. Una noche, mientras él roncaba suavemente en el sofá donde se había quedado dormido otra vez, lo miré durante mucho tiempo. Ya no sentía lástima ni amor, solo un frío y profundo desapego. Era un extraño que pagaba las facturas, un proveedor de servicios que compartía mi dirección. La conexión que una vez tuvimos se había roto, y yo sabía, con una certeza absoluta, que él era el único culpable. Él había elegido su trabajo por encima de mí, por encima de nosotros. Y esa era una elección que yo no tenía por qué aceptar. Todo empezó con un vestido. Estaba navegando sin rumbo por internet una de esas tardes interminables, con el único sonido del zumbido de la nevera como compañía. Y de repente, apareció. Un vestido de seda de un color verde esmeralda que parecía gritar mi nombre. No era solo una prenda de ropa, era un recordatorio de la mujer que era antes de este apartamento, antes de las noches en solitario y los suspiros de Matías. Era la mujer vibrante, divertida y segura que él parecía haber olvidado por completo. Comprarlo no se sentía como un capricho, se sentía como un acto de recuperación, como reclamar una pequeña parte de mí misma. El dinero estaba ahí, sobre la encimera de la cocina. Matías lo dejaba cada semana, un fajo de billetes para el supermercado, las facturas, los gastos de la casa. Esa mañana, mientras tomaba una parte, mi corazón latía con fuerza. Un torrente de justificaciones inundó mi mente. Es solo un poco, él ni se dará cuenta. Me lo merezco por todas las horas que paso sola en esta casa. Es una inversión en mi salud mental, si yo estoy feliz, la relación mejorará. Él gasta todo su tiempo y energía en el trabajo, ¿por qué no puedo yo gastar un poco de nuestro dinero en mí? La lógica era impecable.
Era una forma de equilibrar la balanza, de compensarme por su negligencia emocional. La emoción de la compra fue adictiva. Rastreé el paquete online cada día, y cuando finalmente llegó, lo abrí con el sigilo de un ladrón. Me puse el vestido en la soledad de nuestro dormitorio y di vueltas frente al espejo. Por primera vez en meses, me sentí poderosa, deseable. No era para él, era para mí. Fue un golpe de dopamina, una pequeña victoria personal en mi guerra silenciosa contra el abandono. Fue mi secreto, mi rebelión, la primera cosa que era solo mía en mucho tiempo. Esa primera compra abrió la veda. Pronto, un vestido no fue suficiente. Fueron unos zapatos que combinaban a la perfección, un bolso que completaba el look, un nuevo perfume que olía a libertad. Cada paquete que llegaba era un subidón de adrenalina. Me volví una experta en ocultar mis huellas. Escondía las cajas en el fondo del contenedor de reciclaje, metía la ropa nueva en el fondo del armario, detrás de las prendas viejas que nunca usaba. Esto se convirtió en mi pequeño proyecto secreto, mi salvavidas. Empecé a llamarlo mi fondo de empoderamiento. No estaba siendo deshonesta, estaba construyendo una armadura, pieza por pieza. Hubo un momento de pánico. Una tarde, Matías estaba revisando las cuentas y preguntó por la factura de la luz, que era más alta de lo normal. El corazón se me paró. Rápidamente inventé una historia sobre una subida de tarifas, algo que había leído en las noticias. Él asintió, cansado, y aceptó mi explicación sin dudar. El alivio que sentí fue inmenso, pero fue seguido inmediatamente por una oleada de poder. Era tan fácil. Estaba tan absorto en su mundo de trabajo y agotamiento que ni siquiera se daba cuenta de lo que pasaba delante de sus narices. Lejos de sentirme culpable, me sentí validada. Su despiste era solo otra prueba de su desconexión. Con el tiempo, el propósito del fondo de empoderamiento cambió. Al principio, era para sentirme mejor conmigo misma, para darme pequeños caprichos. Pero a medida que el armario se llenaba y la cuenta secreta que abrí empezaba a crecer, una nueva idea echó raíces en mi mente. Esto ya no era solo una armadura, era un plan de escape. Empecé a imaginarme una vida sin él. Me veía saliendo de este apartamento, con mis nuevas y fabulosas ropas, hacia un futuro donde yo era la única prioridad. El dinero que le estaba quitando no era un robo, era una indemnización por daños emocionales, el capital inicial para mi nueva vida. Una tarde, abrí el armario y contemplé mi colección. Cada prenda era un paso más lejos de él, un ladrillo en el muro que ahora yo estaba construyendo. No sentía ni una pizca de culpa, solo una fría y dura determinación. El secreto ya no me daba miedo, me daba fuerza. Me había dado el coraje que necesitaba para hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Me di cuenta de que ya no tenía que esperar a que él cambiara. Tenía los recursos, tenía la ropa, tenía el plan. Era hora de tener la conversación, pero esta vez, sería en mis términos. Elegí el domingo por la mañana para la emboscada. Era uno de los pocos días en que Matías no trabajaba, aunque su cuerpo parecía seguir en modo de recuperación. Estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida en la taza de café que sostenía entre sus manos. La luz del sol, esa misma luz por la que yo había luchado, dibujaba líneas en su rostro cansado. Yo, en cambio, me sentía cargada de energía, como una actriz a punto de salir a escena. Había ensayado mis líneas en mi cabeza 1000 veces, puliendo cada palabra para que tuviera el máximo impacto. Quería que sintiera el peso de cada sílaba. Me acerqué y apagué la televisión, un gesto deliberadamente dramático para captar su atención. Él levantó la vista, parpadeando lentamente, como si emergiera de un sueño profundo. Matías, tenemos que hablar, dije, y el tono de mi voz, bajo y serio, pareció finalmente atravesar su niebla de agotamiento. Se enderezó un poco, dejando la taza en la mesita. El escenario estaba listo. Era mi momento. Comencé mi monólogo, una pieza cuidadosamente elaborada de dolor y decepción. Siento que vivo con un fantasma, le dije, dejando que mi voz temblara un poco. Este lugar se suponía que iba a ser nuestro sueño, pero se ha convertido en mi prisión. Llego a casa y no hay nadie. Me despierto y ya te has ido. Te he perdido, Matías, y lo que es peor, ni siquiera creo que te hayas dado cuenta. Observé su rostro en busca de una reacción, una grieta en su máscara de fatiga. Pero no hubo nada. Solo me miraba, escuchando. Su pasividad me enfurecía, me obligaba a subir la apuesta. Su silencio me descolocaba. Esperaba interrupciones, excusas, promesas de que cambiaría. Cualquier cosa menos esa calma insoportable. Era como gritarle a una pared. Sentí que mi discurso, tan bien preparado, se estaba desinflando en el vacío de su inacción. Él no estaba luchando por nosotros, ni siquiera estaba luchando contra mí. Simplemente estaba ahí, absorbiendo mis palabras sin devolver nada. Esta no era la confrontación catártica que había imaginado. Me estaba robando mi momento.
Respiré hondo y lancé el golpe final, la frase que lo cambiaría todo. Creo que deberíamos separarnos. Necesito encontrarme a mí misma de nuevo, lejos de este silencio, lejos de esta soledad. Contuve la respiración, preparándome para la explosión. Esperaba lágrimas, ruegos, ira. Esperaba que finalmente se diera cuenta de lo que estaba a punto de perder y luchara por ello. Pero la explosión nunca llegó. Matías me miró durante un largo segundo, y un atisbo de algo que no pude descifrar cruzó por sus ojos. Luego, asintió lentamente. Si es lo que te hace feliz, Laura, dijo, con una voz tan tranquila y resignada que me heló la sangre. Lo entiendo. Esas palabras no fueron un bálsamo, fueron un insulto. ¿Lo entendía? ¿Así de fácil? ¿Sin una sola pregunta, sin una pizca de lucha? Su aceptación fue la peor traición de todas. En ese instante, todo mi dolor se convirtió en una furia blanca y pura. Su calma no era comprensión, era alivio. Estaba contento de deshacerse de mí. Toda mi narrativa se confirmó en ese momento. Él ya se había ido hacía mucho tiempo, y yo solo estaba oficializando algo que él deseaba en secreto. Me había negado la pelea porque la guerra ya la había ganado él. Me levanté, sintiéndome estafada, vacía. Mi gran momento de liberación se había convertido en una farsa, y el villano de mi historia ni siquiera se había molestado en interpretar su papel. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos. Vivíamos como dos extraños educados compartiendo un espacio demasiado caro. Yo esperaba que él rompiera, que la realidad de la situación lo golpeara y viniera a mí, arrepentido. En cambio, se movía por el apartamento con una eficiencia silenciosa, empaquetando algunas de sus cosas en una caja. Una noche, me dijo que se quedaría en casa de un amigo, para darme espacio. Ni siquiera me preguntó si era lo que yo quería. Simplemente asumió el control, como si estuviera ejecutando un plan preexistente. Su consideración se sentía como condescendencia. La primera señal de que mi nuevo y empoderado futuro tenía problemas llegó en una cafetería. Fui a darme un capricho, un latte caro y un croissant, para celebrar mi inminente libertad. Cuando pasé la tarjeta de crédito, la que Matías siempre pagaba, el barista me miró con lástima. «Has sido rechazada», dijo en voz baja. Sentí como la sangre se me subía a la cara. Humillación pública. Balbuceé una excusa sobre el chip y pagué con el poco efectivo que llevaba, el último resto del dinero de la semana que Matías me había dejado. Salí de allí sintiendo un nudo de pánico en el estómago. El pánico se convirtió en terror cuando intenté llamar a Vero para desahogarme y descubrí que mi línea de teléfono había sido cortada. Corrí a casa, con el corazón martilleando contra mis costillas, y abrí la aplicación del banco en mi portátil. Allí estaba, en blanco y negro. Una gran transferencia saliente. Matías había retirado la mayor parte del dinero de nuestra cuenta conjunta, dejando solo la cantidad exacta para cubrir mi mitad del alquiler del mes siguiente. Había vaciado la cuenta, me había cortado las alas financieras, me había dejado completamente a la deriva. Marqué su número desde el wifi, temblando de rabia. Contestó al segundo tono, su voz tan tranquila como siempre. No le di tiempo a hablar. Empecé a gritar, una letanía de acusaciones y dolor. Me dejaste sin nada. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me has cortado todo. Esto es cruel, Matías. Es una venganza. Estaba llorando, pero eran lágrimas de furia, no de tristeza. Su respuesta, filtrada a través de mi propia rabia, fue de una lógica fría y asesina. Laura, dijiste que nos separábamos, dijo, su voz monótona y carente de emoción. Yo no puedo seguir pagando tus gastos personales si ya no estamos juntos. Eso no es justo. Te dejé dinero para tu parte del alquiler para que tengas tiempo de organizarte. Creí que era lo correcto. ¿Lo correcto? ¿La justicia? ¿Qué se atrevía a hablarme de justicia después de abandonarme emocionalmente durante meses? En ese momento, todo encajó en mi mente, formando una imagen clara y aterradora de su traición. Esto no era una consecuencia lógica de nuestra ruptura, esto era un ataque premeditado. Su calma durante nuestra conversación no era resignación, era estrategia. Había estado esperando que yo diera el primer paso para poder ejecutar su plan de castigo. Quería verme humillada, sin dinero, obligada a volver arrastrándome hacia él. Todo el sacrificio, todo el trabajo extra, no era para nosotros, era para acumular poder sobre mí. Ahora estoy aquí, sentada en el suelo de este carísimo apartamento que se siente más como una celda que nunca. Estoy rodeada de ropa preciosa que no puedo permitirme usar en ningún sitio y con un fondo de empoderamiento, que ahora parece una broma cruel. Él no solo aceptó la ruptura, la orquestó para hacerme el máximo daño posible. Me abandonó emocionalmente y ahora me estaba destruyendo financieramente. No es un hombre cansado que cometió errores. Es un traidor, un manipulador calculador, y se aseguró de que, aunque yo fuera la que se marchara, fuera el quien tuviera la última palabra.
Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario anónimo 1, entiendo que te sintieras sola, pero ¿no se te ocurrió pensar que él estaba trabajando tanto precisamente para pagar el apartamento que tú elegiste? Suena como que le pusiste una presión financiera enorme y luego te enfadaste por las consecuencias directas de esa presión. Y usar el dinero de las facturas para comprar ropa en secreto mientras planeabas dejarlo, eso es bastante heavy. Él no te traicionó, simplemente dejó de financiar a la persona que acababa de romper con él. Es una consecuencia lógica. Respuesta de la OP, es muy fácil juzgar desde fuera. No se trataba del dinero, se trataba de la desconexión total. ¿De qué sirve un departamento de ensueño si vives en él sola? Él podría haber hablado conmigo, podría haber dicho que no podía más, podríamos haber buscado una solución juntos. Pero no lo hizo. Eligió el silencio y el trabajo. Lo del dinero fue un síntoma, no la enfermedad. Y su reacción al final, cortándome todo de golpe, demuestra que no era agotamiento, era malicia. Quería castigarme por tener el valor de decir la verdad. Usuario anónimo 2, la parte que me choca es su reacción cuando rompiste con él. Dijo, si es lo que te hace feliz, y lo aceptó. Eso no suena a un manipulador calculador, suena a un hombre completamente derrotado y agotado que ya no tiene fuerzas para luchar. Probablemente sentía que, hiciera lo que hiciera, nunca sería suficiente para ti. Primero no se esforzaba lo suficiente para el apartamento, y cuando lo hace, lo abandonas por esforzarse demasiado. El tipo no podía ganar. Respuesta de la OP, derrotado y agotado, es una excusa muy conveniente. O tal vez era, aliviado. Suena a que consiguió exactamente lo que quería, que yo hiciera el trabajo sucio. Su pasividad fue la forma más cruel de manipulación. Me hizo sentir como la loca, la exigente, la que rompía nuestro hogar perfecto. Si de verdad le hubiera importado, habría luchado. Habría gritado, llorado, algo. Ese silencio fue una confesión. Ya se había rendido hacía meses, pero no tuvo el valor de admitirlo. Usuario anónimo 3, OP, lo que hiciste se llama engaño financiero. Estabas construyendo un fondo de escape, con el dinero que él ganaba con un esfuerzo sobrehumano, mientras él pensaba que estaban construyendo una vida juntos. Y ahora lo llamas traidor a él. La falta de autoconciencia es asombrosa. Él no te debe nada después de que lo dejaste. Pagar tu parte del alquiler es, de hecho, más de lo que mucha gente haría. Necesitas mirarte al espejo. Respuesta de la OP, ¿engaño financiero? ¡Qué dramático! Lo llamo, seguro de supervivencia emocional. Era mi compensación por el abandono. Yo también estaba haciendo un sacrificio, el sacrificio de mi felicidad y mi compañía, ¿eso no cuenta? Él invertía en el apartamento, y yo invertía en mi cordura para poder seguir aguantando. Y no, él no me dejó dinero para mi parte del alquiler por ser generoso. Lo hizo para asegurarse de que yo no pudiera romper el contrato y dejarlo a él con toda la deuda. Cada movimiento que hizo fue calculado. Dejen de defenderlo, no lo conocen como yo. Actualización 1. Ha pasado una semana y media desde el día del juicio final, y cada hora que pasa es como una nueva capa de infierno. El pánico financiero que sentí al principio se ha instalado como un residente permanente en mi estómago. Ese fondo de empoderamiento, del que me sentía tan orgullosa, se ha evaporado como el rocío de la mañana. Resulta que la libertad es increíblemente cara. La comida, el transporte, la factura de internet que tuve que volver a conectar a mi nombre, cosas que antes eran ruido de fondo en mi vida ahora son monstruos con dientes afilados. Miro mi fabuloso armario y solo veo dinero que podría estar en mi cuenta bancaria. Veo un montón de decisiones estúpidas cosidas con hilo de seda. Mi primer instinto fue llamar a Vero. Ella era mi roca, mi animadora, la que me había asegurado que merecía algo mejor. Necesitaba escuchar su voz indignada en mi nombre, necesitaba que me dijera que Matías era un monstruo y que yo saldría de esta. Pero algo había cambiado. Sus respuestas a mis mensajes eran cortas, tardías. Las invitaciones a tomar un café y desahogarnos eran recibidas con excusas vagas. Semana de locos en el trabajo, justo tengo un compromiso. La sentía cada vez más distante, como si mi crisis fuera una enfermedad contagiosa de la que intentaba protegerse. La gota que colmó el vaso fue cuando, desesperada, la llamé y le pedí ayuda de verdad. Le pregunté si podía prestarme algo de dinero, solo hasta que encontrara un trabajo y me pusiera de pie. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Ay, Laura», dijo finalmente, con un tono que era una mezcla de lástima y fastidio. «Sabes que si pudiera, lo haría, pero justo ahora, no es un buen momento para mí. Las cosas están muy apretadas». Las cosas siempre estaban apretadas, para Vero cuando se trataba de dar, solo eran fluidas cuando se trataba de dar consejos. Colgué el teléfono sintiendo una nueva clase de traición, más amarga si cabe.
Mi única aliada me estaba abandonando en pleno campo de batalla. En un momento de debilidad absoluta, intenté la carta de la manipulación emocional con Matías. Le envié un mensaje de texto largo y dramático, hablándole de mi miedo, de cómo no podía dormir, de que su acción, punitiva, me iba a dejar literalmente en la calle. Esperaba ablandarlo, apelar a la culpa, al recuerdo del hombre que una vez me amó. Su respuesta tardó horas en llegar y fue tan cortante como un trozo de hielo. Laura, tú tomaste esta decisión. Me dijiste que querías irte y encontrar tu propio camino. Yo solo estoy respetando eso. Dijiste que tenías un plan. Te dejé dinero para el alquiler. No te estoy dejando en la calle. Cada palabra era una bofetada de lógica fría. Estaba usando mis propias palabras en mi contra, retorciendo mi búsqueda de la felicidad en un arma para justificar su crueldad. Así que aquí estoy, en mi jaula dorada, haciendo algo que nunca pensé que haría, fotografiando mis preciosos vestidos y zapatos para venderlos en aplicaciones de segunda mano. Cada clic de la cámara se siente como una humillación. Tengo que describir las prendas que compré como actos de rebelión con términos mundanos como poco uso o excelente estado. El vestido verde esmeralda, el que lo empezó todo, está colgado en la puerta, esperando su turno para ser subastado por una fracción de su precio. La gente me ofrece cantidades ridículas, regateando por los pedazos de mi supuesta libertad. Y todo lo que puedo pensar es en cómo Matías me ha obligado a hacer esto. Me está obligando a vender, pieza por pieza, los únicos momentos de felicidad que tuve en los últimos meses. Me está despojando de mi armadura y dejándome desnuda y sola. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario anónimo 4, tu amiga Vero suena a la típica instigadora a la que le encanta el drama ajeno, pero desaparece cuando hay consecuencias reales. Te animó a tomar decisiones destructivas y ahora no quiere lidiar con el desastre. A lo mejor es hora de reevaluar el tipo de consejos que aceptas. Y de nuevo, tu ex no te está obligando a vender tu ropa. Tus propias decisiones financieras te están obligando a hacerlo. Se llama responsabilidad. Respuesta de la OP, es fácil culpar a Vero, pero ella solo decía en voz alta lo que yo ya sentía. Me dio el coraje para actuar. Su abandono ahora duele, sí, pero no invalida la verdad de lo que me dijo en su momento. Y por favor, dejen de usar la palabra responsabilidad como si fuera tan simple. ¿Qué hay de la responsabilidad de Matías de comunicarse? ¿De ser un compañero? Su abandono emocional fue lo que creó esta situación. Yo solo reaccioné a las circunstancias que él impuso. Mis acciones fueron una consecuencia, no la causa. Usuario anónimo 5, estoy usando mis propias palabras en mi contra. No, OP, te está recordando tus propias palabras. Hay una gran diferencia. Le dijiste que querías irte, que tenías un plan. Él te tomó la palabra. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que te rogara que te quedaras y te ofreciera financiar tu vida por separado indefinidamente? Eso no es una relación, es una situación de dependencia. Parece que lo que realmente te molesta no es que se fuera, sino que te dejara ser independiente de verdad. Respuesta de la OP, independiente de verdad, echándome a los lobos sin un céntimo. Eso no es fomentar la independencia, es un castigo sádico. Él sabe perfectamente que no he trabajado en años, que dependía de él. Sufragar mis gastos durante un par de meses mientras me organizaba habría sido lo decente, lo humano. Pero eligió la crueldad. No me molesta la independencia, me molesta su método. Quería verme fracasar para poder decir, te lo dije. Es un juego de poder, y es repugnante. Usuario anónimo 6, cada actualización te hunde más. Sigues pintándolo como el villano calculador, pero cada acción que describes de él, pagar su parte del alquiler, recordarte tus propias decisiones, es increíblemente razonable para alguien cuyo cónyuge lo ha estado engañando financieramente y luego lo ha dejado. La única persona que parece estar actuando por pura emoción y sin lógica eres tú. Respuesta de la OP, ¿lógica? ¿Dónde estaba su lógica cuando aceptó pagar un alquiler que no podía permitirse sin convertirse en un fantasma? ¿Dónde estaba su lógica cuando decidió que era mejor matarse a trabajar en silencio que hablar conmigo? Su supuesta lógica ahora es solo una fachada para su resentimiento acumulado. Él es el que ha estado actuando por emoción todo este tiempo, reprimiendo su ira y su resentimiento, y ahora finalmente ha encontrado la manera perfecta de desatarlo todo sobre mí bajo la apariencia de ser razonable. No se dejen engañar por su calma. Las aguas más tranquilas son a menudo las más profundas y peligrosas. Actualización final. El final llegó de forma más rápida y humillante de lo que jamás hubiera imaginado. El dinero de la venta de mi ropa apenas alcanzó para cubrir la comida de 2 semanas. El día que tenía que pagar mi mitad del alquiler, la cuenta estaba vacía. El propietario no tardó en enviarme un aviso de desalojo. Tuve que tragarme todo mi orgullo, todo mi resentimiento, y hacer la llamada que juré que nunca haría.
Le pedí a Vero si podía quedarme en su sofá, solo por unos días. Aceptó con un suspiro audible de resignación, el tipo de favor que te echan en cara con cada gesto. Así que aquí estoy, escribiendo esto desde un sofá que huele a perfume barato y promesas rotas, con todas mis pertenencias metidas en 3 cajas de cartón. El departamento de mis sueños es ahora el sueño de otra persona. La tensión con Vero es insoportable. Me evita, pone la música alta cuando estoy cerca y, olvida, dejarme una taza para el café. Siento que soy un parásito, un recordatorio andante de un drama del que ella ya se ha aburrido. El otro día, para escapar de la atmósfera sofocante de su apartamento, fui a una pequeña cafetería del barrio antiguo, uno de esos sitios a los que íbamos Matías y yo al principio. Y entonces ocurrió. Vi a Carlos, un antiguo compañero de trabajo de Matías, sentado en una mesa. Me vio, sonrió y se acercó. La conversación fue incómoda. Me preguntó cómo estábamos, cómo iba la vida en el nuevo y fantástico apartamento. Yo le di respuestas vagas, intentando no derrumbarme. Y entonces, con la inocencia de alguien que no sabe nada, me lanzó la bomba que destrozó los cimientos de mi realidad. Menos mal que ya superaron lo de su padre, ¿verdad?, dijo, tomando un sorbo de su café. Matías fue un campeón. Recuerdo que me contó que tuvo que tomar todos los turnos extra del mundo para poder pagar el tratamiento de quimio y, al mismo tiempo, el nuevo alquiler que tanto querías. Decía que no te quería preocupar con los problemas de su familia, que ya tenía suficiente estrés con la mudanza. Me quedé helada. Las palabras de Carlos flotaban en el aire, negándose a tener sentido. ¿El padre de Matías? ¿Cáncer? ¿Tratamiento? Mi mente se aceleró, tratando desesperadamente de encajar esta nueva pieza en el rompecabezas. De repente, todo cobró un sentido horrible y nauseabundo. El agotamiento, el silencio, los turnos dobles, su distracción, no era por el apartamento. Bueno, no solo por eso. Estaba librando una guerra en 2 frentes, y yo ni siquiera sabía que existía la segunda batalla. Estaba cargando con el peso del mundo sobre sus hombros, mientras yo me quejaba de que esos hombros no estaban disponibles para que yo me apoyara. Sentí una oleada de algo que casi podría confundirse con la culpa. Casi. Por un segundo, vi la imagen completa. Él, aterrorizado por la enfermedad de su padre, trabajando hasta la extenuación para salvarlo y, al mismo tiempo, para darme el hogar que yo le había exigido. Y yo, mientras tanto, comprando vestidos y planeando mi huida. La monstruosidad de mis acciones me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Pero entonces, mientras el shock inicial se desvanecía, otra emoción, más fuerte y familiar, tomó su lugar, la indignación. Una indignación tan pura y ardiente que quemó cualquier atisbo de remordimiento. Me ocultó la verdad. Me mintió por omisión. Me trató como a una niña, incapaz de manejar la presión o de ofrecer apoyo. Ese era el problema. Su falta de fe en mí, en nosotros como equipo. Si me lo hubiera contado, yo lo habría entendido todo. Habríamos luchado juntos. Habríamos dejado ese estúpido apartamento en un segundo. Y ahí está la verdadera traición, la definitiva. Su silencio no fue para protegerme, fue para controlarme. Me negó la oportunidad de ser una compañera, de ser un apoyo. Prefirió cargar con todo solo y dejar que yo me convirtiera en una arpía resentida, todo para no parecer débil o preocuparme. Me manipuló para que yo quedara como la mala de la película, como la superficial y egoísta. Me puso en esta posición, me forzó a tomar estas decisiones basándome en una realidad que él mismo había fabricado. Así que no, esto no cambia nada. De hecho, lo empeora todo. Su secreto es la prueba final de que nunca fuimos un equipo. Era él, su mundo, sus problemas, y yo era solo un accesorio caro que había que mantener contento. Él es el traidor, no por trabajar demasiado, sino por no confiar en mí lo suficiente como para decirme por qué. Me rompió el corazón con su cansancio, pero me destrozó el alma con su secreto. La culpa sigue siendo suya. Y ahora estoy aquí, en el sofá de una amiga que apenas me soporta, pero con una cosa muy clara, fui la víctima de un engaño mucho más profundo de lo que jamás imaginé. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 7, vaya. Simplemente vaya. Cuando leí lo del padre, pensé, vale, este es el momento en que ella se da cuenta. Pero no. Has logrado realizar una gimnasia mental tan retorcida para seguir siendo la víctima que es casi impresionante. Él te ocultó algo terrible para no cargarte con más estrés, y tu conclusión es que lo hizo para que quedaras como la mala. Eres un agujero negro de egoísmo. Espero que Matías esté en paz y que su padre esté bien. Respuesta de la OP, para no cargarme con más estrés, es la excusa más condescendiente que he oído nunca. Las parejas de verdad comparten las cargas, las buenas y las malas. Él no me estaba protegiendo, me estaba excluyendo. Me robó la oportunidad de estar a su lado cuando más me necesitaba,
y me convirtió en la antagonista de una historia que ni siquiera sabía que se estaba escribiendo. Eso no es amor, es control. Mi egoísmo, como tú lo llamas, fue una reacción a su secretismo. Usuario anónimo 8, ¿de verdad crees que si te lo hubiera contado, habrías renunciado al apartamento? Toda tu historia inicial trata sobre cómo ignoraste sus preocupaciones financieras y lo presionaste para que hiciera un esfuerzo. Si te hubiera dicho, mi padre tiene cáncer y no podemos permitirnos este lugar, probablemente habrías pensado que era una excusa. Él estaba en una situación imposible, y eligió sufrir en silencio para darte lo que querías. Fue un acto de amor equivocado, pero un acto de amor al fin y al cabo. Respuesta de la OP, por supuesto que lo habría hecho. No soy un monstruo. Pero nunca tendré la oportunidad de demostrarlo, ¿verdad? Porque él tomó esa decisión por mí. Me trató como si fuera superficial y materialista, y adivina qué, cuando tratas a alguien de una manera durante mucho tiempo, a veces empieza a actuar así. Su falta de fe en mí creó la misma situación que supuestamente quería evitar. Es la profecía autocumplida definitiva, y él es el único autor. Usuario anónimo 9 OP, esta es la actualización final más triste que he leído nunca. No porque tu situación sea mala, que lo es, y es culpa tuya, sino porque se te dio una oportunidad de oro para el crecimiento personal, para la redención, para entender el dolor de otra persona, y la escupiste a la cara para poder seguir aferrándote a tu narrativa de mártir. Estás completamente sola, sin dinero y sin casa, pero lo único que has aprendido es a construir muros de justificación aún más altos. Estás atrapada en una prisión que tú misma has construido, y ni siquiera te das cuenta de que tienes la llave. Respuesta de la OP, no necesito su lástima ni sus lecciones de crecimiento personal. Lo que necesito es que la gente entienda la complejidad del engaño. Mi prisión no la construí yo. La construyó él, con cada turno extra que hizo, con cada suspiro cansado que no explicó, y sobre todo, con el secreto devastador que guardó en el corazón de nuestra relación. Puede que ahora esté en un sofá, pero al menos mi conciencia está limpia. Sé quién fue el verdadero traidor en esta historia, y no fui yo. Y esa es la única verdad que me mantiene a flote.